Bienvenidos. Mi nombre es Axel Espinosa y junto a mis compañeros Ismael Frost y G. Manuel Fuentes les hablaremos acerca del ciclo Rankine. Hola a todos, mi nombre es Ismael Frost Acosta. Hoy les vamos a hablar sobre un tema fundamental en la ingeniería energética, la historia y el desarrollo del ciclo de Rankine. A lo largo de este video explicaremos los principios básicos de este ciclo, su origen, la vida de James Rankine y por supuesto sus aplicaciones actuales en la generación de energía. Primero pongamos un poco de contexto. Para entender el ciclo de Rankine necesitamos saber de la termodinámica. La termodinámica es una rama de la física que estudia cómo se transfiere la energía, especialmente en forma de calor y trabajo. Un principio clave es el de la conservación de la energía, que nos dice que la energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. En este contexto nacen los ciclos térmicos, como el de Rankine, que permiten transformar calor en trabajo útil, algo esencial para la generación de energía eléctrica. Ahora bien, ¿qué es exactamente el ciclo Rankine? Es un ciclo termodinámico idealizado que explica cómo un fluido, generalmente agua, se calienta, se convierte en vapor, se expande a través de una turbina para generar trabajo mecánico y luego se enfría para empezar el proceso de nuevo. Este ciclo es la base del funcionamiento de muchas plantas termoeléctricas actuales, pero de en qué consiste este ciclo se va a hablar más adelante. Para entender verdaderamente el impacto del ciclo de Rankine, es fundamental conocer a la persona detrás del nombre. William John McCorn Rankine, más conocido simplemente como James Rankine, nació en Edimburgo, Escocia, en el año 1820, en una época en que la revolución industrial estaba transformando radicalmente la manera en que la humanidad producía energía y construía tecnología. Desde joven, Rankine mostró una gran inclinación por las matemáticas y la física, lo cual lo llevó a estudiar en la Universidad de Edimburgo. Uno de los aspectos más interesantes de Rankine es que no solo fue un teórico. A diferencia de otros científicos de su época, que se enfocaban únicamente en la ciencia pura, Rankine fue un ingeniero práctico. Trabajó directamente en el desarrollo de sistemas mecánicos y estructuras, lo que le permitió aplicar sus conocimientos en situaciones del mundo real. Durante su carrera, Rankine ocupó un prestigioso puesto como profesor de ingeniería civil en la Universidad de Glasgow, donde formó a numerosos ingenieros que luego desempeñarían papeles clave en la industria británica. Su enfoque pedagógico combinaba la teoría científica con su aplicación directa en la ingeniería, lo que lo convirtió en una figura muy respetada. En cuanto a sus contribuciones científicas, Rankine publicó varios libros influyentes, entre ellos el Manual de la Ciencia de la Ingeniería Civil y el Manual de la Termodinámica Aplicada, donde formuló de manera clara y matemática el ciclo que hoy lleva su nombre. Lo revolucionario de su planteamiento fue la comprensión profunda de cómo el calor puede convertirse en trabajo mecánico útil a través de un ciclo cerrado, algo que es la base misma del funcionamiento de las turbinas de vapor. Además de su trabajo con los ciclos térmicos, Rankine también investigó sobre la resistencia de materiales, la elasticidad y la dinámica de fluidos. Sus estudios ayudaron a construir puentes más seguros, máquinas más eficientes y plantas energéticas más potentes. Por todo esto, podemos decir que Rankine fue uno de los padres fundadores de la termodinámica aplicada. Su legado permanece no solo en los libros de texto, sino también en las centrales eléctricas que siguen utilizando su ciclo más de 150 años después. Finalmente, su nombre también se inmortalizó en la escala de temperatura Rankine, usada principalmente en contextos de ingeniería en países angloparlantes, especialmente en sistemas que emplean unidades absolutas. Hoy en día el ciclo de Rankine se utiliza ampliamente en la industria energética, específicamente en las plantas de generación eléctrica, donde se busca transformar el calor producido por la combustión de carbón, gas o incluso por energía nuclear en electricidad. Una de las ventajas del ciclo de Rankine es su alta eficiencia energética, ya que minimiza la cantidad de calor que se desperdicia durante el proceso.
Gracias a este ciclo se ha logrado mejorar significativamente el rendimiento de los sistemas térmicos y reducir el impacto ambiental al aprovechar mejor los recursos. ¿Cuál es el ciclo de Rankine? ¿En qué consiste? El ciclo de Rankine es un ciclo termodinámico idealizado que describe cómo las máquinas térmicas, como las turbinas de vapor, pueden extraer trabajo mecánico de un fluido que se mueve entre una fuente de calor y un disipador. El ciclo implica la evaporación, expansión y condensación de un flujo de trabajo para generar energía. ¿Cómo funciona el ciclo de Rankine? Para que este ciclo se produzca, hay que operar con un vapor que se obtiene al calentar agua en una caldera hasta que termina evaporándose. A continuación, ese mismo vapor se lleva a una turbina donde se crea la energía cinética, aunque para ello ese vapor termina perdiendo presión. Para posteriormente, este vapor llega a un condensador que lo hace pasar a estado líquido. Seguidamente ese líquido llega a una bomba en la que se le sube la presión para que se pueda introducir de nuevo en la caldera. El ciclo de Rankine se compone de 4 pasos o procesos. Etapas del ciclo de Rankine. El procedimiento de generación del ciclo Rankine se puede reanudar de una forma técnica en 4 pasos. El primero de ellos es el de compresión isoentrópica en una bomba. Para hacer este tipo de compresión hay que establecer una relación entre las energías reales y las energías adecuadas, o también conocidas como energías ideales, que se tendrían que dar en esa bomba. El siguiente paso es agregar calor a una caldera a presión y de una forma constante. A continuación, ese calor se expande en una turbina de una forma isentrópica y finalmente tiene lugar un rechazo de ese calor que se ha aplicado de forma constante y presión dentro del condensador. El proceso pues consta de 4 pasos, como anteriormente se había mencionado. El primero es el calor de la fuente. Se suministra calor a una fuente de calor y una magnitud de una caldera para calentar un fluido de trabajo y convertirlo en vapor a alta presión. Expansión en turbina, que vendría siendo el paso número 2. El proceso número 2. El vapor se expande a través de una turbina, lo que genera trabajo mecánico. El proceso o paso número 3 es la condensación. En esta, el vapor que ha perdido energía al expandirse de la turbina se condensa en un condensador a una presión más baja, volviéndose nuevamente en líquido. El número 4, el que es bombear el líquido. El líquido condensado se bombea de vuelta a la caldera, completando el ciclo y preparándose para recibir más calor. El ciclo Rankine cerrado. El ciclo Rankine cerrado es un ciclo termodinámico que convierte calor en trabajo, parcialmente utilizado en centrales eléctricas. En este ciclo, un fluido de trabajo como agua circula en un circuito cerrado, pasando por una caldera, una turbina, un condensador y una bomba, repitiendo este proceso. En detalle, número 1. En la caldera, el fluido de trabajo se calienta a alta presión y temperatura en la caldera, transformándose en vapor. Número 2. La turbina. El vapor se expande a través de la turbina generando trabajos mecánicos o trabajo mecánico. Número 3. Condensador. El vapor se condensa a presión más baja, liberando calor al medio ambiente. Y número 4. La bomba. El líquido condensado se comprime a alta presión y vuelve a la caldera, completando el ciclo.
Otros tipos de ciclo de Rankine. El ciclo de Rankine básico es el ciclo más simple y comprende los 4 componentes mencionados anteriormente. El ciclo Rankine con sobrecalentamiento. El vapor se sobrecalienta a una temperatura más alta después de la caldera, lo que aumenta el trabajo útil. El ciclo Rankine con regeneración. Se utiliza un calentador de agua y alimentación para precalentar el agua antes de que entre a la caldera, mejorando la eficiencia. El ciclo Rankine con recalentamiento. El vapor se recalienta entre etapas de la turbina, aumentando el trabajo útil. El ciclo Rankine orgánico, o RC, utiliza fluidos orgánicos en lugar de agua como fluido de trabajo, lo que permite la generación de energía a partir de fuentes de calor de baja temperatura. El ciclo Rankine supercrítico. El fluido de trabajo se calienta directamente al estado supercrítico, mejorando la eficiencia. Y eso sería todo de mi parte. Problema 1. Aumento de presión en el condensador. Planteamiento del problema. Un ciclo Rankine ideal opera con una entrada de vapor a la turbina como vapor saturado seco a una presión de 2 MPa. En este caso, el condensador opera a una presión alta de 0.5 MPa, más elevada de lo normal. Se pide determinar el trabajo realizado por la turbina, el calor agregado en la caldera y la eficiencia térmica del ciclo. Este problema sirve para analizar cómo una presión elevada en el condensador disminuye el rendimiento del ciclo Rankine. Etapa del ciclo Rankine. Estado 1. Entrada a la turbina. Condición del vapor saturado seco, X igual a 1. Presión, 2 MPa. De la tabla de saturación a 2 MPa tenemos que la entropía H1 es igual a 2799 kJ/kg y la entropía S1 es igual a 6.4 kJ/kg por Kelvin. Estado 2. Salida de la turbina. Expansión isentrópica. La presión es la misma de 0.5 megapascales. Al ser una expansión isotérmica, tenemos que S2 es igual a S1, que es igual a 6.4 kJ/kg por Kelvin. A 0.5 megapascales tenemos nuestra tabla de entropías, los siguientes valores: SF 1.3, SFG 6.06, HF 640 y HFG 2108. Por eso hacemos el cálculo de la calidad del vapor, X2, que nos da 0.842, y la entropía del estado 2, que nos da 2411.8 kJ/kg. Cálculos energéticos. Trabajo en la turbina es igual a la entropía del estado 1 menos la entropía del estado 2, que nos da 387.2 kJ/kg. El calor agregado en la caldera, antes de que la caldera, el agua está como líquido comprimido, que se aproxima a 640 kJ/kg a 0.5 megapascales. Esto nos da que el calor agregado en la caldera es igual a la entropía 1 menos la entropía del líquido comprimido, que es igual a 2159, y la eficiencia térmica del ciclo es el trabajo en la turbina entre el calor agregado en la caldera, que nos da una eficiencia térmica del 17.93%. Conclusión del problema 1. Este ejemplo muestra que aumentar la presión en el condensador reduce la eficiencia del ciclo Rankine. Al operar condensadores a 0.5 MPa se obtiene solo un 17.93 de eficiencia, mucho menor cuando se trabaja a presiones bajas como 10 o 20 kPa. Esto resalta la importancia de mantenerse bajas presiones en el condensador para lograr un mejor rendimiento térmico. Problema 2. Ciclo Rankine con vapor sobrecalentado. Planteamiento del problema.
Una planta termoeléctrica opera con un ciclo Rankine ideal. El agua entra a la turbina como vapor sobrecalentado a 3 MPa y 350 grados Celsius, y el condensador está a 10 kPa. Se asume que los procesos en la bomba y la turbina son reversibles y adviáticos, es decir, isentrópicos. Se pide determinar el trabajo producido en la turbina, el calor agregado en la caldera y la eficiencia térmica del ciclo. Descripción del ciclo Rankine. El ciclo consta de 4 estados principales. Estado 1. Entrado de la turbina. Vapor sobrecalentado. Presión P1, 3 MPa. Temperatura T1, 350 Celsius. Desde la tabla de sobrecalentado tenemos que la entropía H1 es igual a 3115 kJ/kg y la entropía es de 6.6 kJ/kg por Kelvin. Estado 2. Salida de la turbina después de la expansión isotérmica. Presión P2, 10 kPa. Entropía S2 es igual a S1 por ser la expansión isotérmica, así que es 6.6 kJ/kg por Kelvin. A 10 kPa, la tabla de saturación, tenemos SF 0.649 kJ/kg por Kelvin, SFG 8.15 kJ/kg por Kelvin, HF 192 kJ/kg y HFG 2393 kJ/kg. Hacemos el cálculo del vapor X2, que es igual a S2 menos SF entre SFG, que nos da de 0.731, y la entropía del estado 2, que es HF más X2 por HFG, que nos da un valor de 1943.9 kJ/kg. Aquí tenemos los cálculos energéticos del trabajo de la turbina, que es H1 menos H2, que serían las entropías del estado 1 menos la entropía del estado 2, que nos da un valor de 1171.1 kJ/kg, aparte del calor agregado en la caldera, que antes de la caldera el agua es un líquido comprimido. Como aproximación en la tabla, H4 a 10 kPa nos da 192 kJ/kg. Así que el calor agregado en la caldera nos da de H1 menos H4, que serían las entropías en los estados, es igual a 2923 kJ/kg, dándonos una eficiencia del ciclo de 40.07%. Llegamos a la conclusión del problema, que en este ejemplo demuestra cómo utilizar el vapor sobrecalentado en la turbina incrementa notablemente el rendimiento del ciclo Rankine con una eficiencia del 40.07. Se destaca la importancia del sobrecalentamiento como técnica para mejorar la conversión del calor en trabajo